buenas tardes. Estamos en familia, así que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hoy acogemos aquí a un gran amigo de la casa. Es un estupendo conferenciante y muchas más cosas, luego leeré un poco de él, pero lo más importante es que es muy amigo de la Casa Cantabria, que aquí se le aprecia mucho porque él es muy generoso y siempre que le hemos llamado pues ha estado encantado de venir a hacernos exposiciones, ir al centro asturiano como nuestro conferenciante y hablar de Torres Quevedo. Y yo creo que, aparte de lo que voy a leer ahora, de su currículum, que es extensísimo y que bueno, es estupendo, pues para mí lo más importante como cántabra es que es una persona que gracias a él se conoce a Torres Quevedo, a Leonardo Torres Quevedo, y se le conoce mucho, porque tengo que reconocer que cuando primera vez que me habló de Torres Quevedo, pues yo había oído hablar de Torres Quevedo, pero muy lejanamente, porque este país tiene muchas cosas buenas, pero también tiene alguna no tan buena que yo creo que no reconoce como debiera a la gente ilustre e importante que ha dado este país. Y yo creo que uno de esos personajes era Torres Quevedo. Entonces, es que ni tan siquiera nuestro gobierno cántabro y en general el país no ha sabido reconocer y darle la importancia que tiene Torres Quevedo. Yo me quedé muy triste cuando la primera vez que hicimos una conferencia y que vino la nieta, ¿no?, de Torres Quevedo, ¿no?, o la hija. La nieta que tenemos aquí también. La nieta que tenemos aquí. ¿Y también vino una hija o no? No, hijas vivas no quedan. No, pues entonces sería, pero vino algún familiar más. Bueno, vino el nieto también, creo. Vino el nieto. Y entonces yo les pregunté, perdona que no te había conocido ahora, yo le pregunté que si había alguna calle en Madrid que tuviera el nombre de Torres Quevedo. Y no sé si habrá cambiado la situación, lo que me dijeron que sí, pero en un polígono industrial. ¿Te acuerdas? Me quedé horrorizada. ¿Cómo podemos tener un ilustre inventor, científico, todo lo que se pueda decir de comienzos de siglo, y que una calle esté en un polígono industrial? Dios mío de mi vida, eso es una atrocidad cultural y penosa. ¿Cómo puede estar ahí? Claro, por eso no se le conoce suficientemente. Tú preguntas a cualquiera y no sabes pues, todo lo que ha hecho, y claro, eso no me voy a meter porque eso lo va a hacer muchísimo mejor que yo el profesor. Pero bueno, yo sí que voy a decir, así por encima, porque es muy largo, pues un poco del currículum del conferenciante que tenemos hoy. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Luego es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de Experimentales, Matemáticas Sociales, Departamento de Álgebra, bueno, un montón de especialidades aquí. Ha sido secretario y tesorero de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, de la Sociedad Puig-Adam de Profesores de Matemáticas, del Grupo Interuniversitario de Análisis Dimensional de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, del Foro Cultural Pablo Montesinos. Ha coordinado varias decenas de libros y numerosos artículos en múltiples revistas científicas, culturales. Ha impartido más de 300 conferencias en el Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Portugal, en México, en España, por toda España, por supuesto, en todas las academias de ciencias, de ingeniería. Bueno, es inmenso, no puedo leerlo porque son 2 páginas enteras y lo importante hoy es escucharle al profesor, no a mí. Ha coordinado varias decenas de congresos y simposios. Ha sido comisario y cocomisario de numerosas exposiciones y ha recibido la medalla de la Universidad Complutense de Madrid en 2009. Bueno, quiero decir que es un hombre que ha trabajado muchísimo, pero nosotros lo que le agradecemos es que ha difundido, ha expandido y le ha dado importancia, yo creo que por toda Europa, por Estados Unidos, por supuesto por España, se ha recorrido España entera hablando de Leonardo Torres Quevedo.
Y eso en esta casa es muy apreciado. Y yo creo que ahora pues ha sido un acierto la conferencia que ha elegido por la comparación que va a hacer entre los dos Leonardos, el Leonardo florentino y el Leonardo cántabro. Y bueno, pues yo creo que va a ser muy bonita. Así que, Paco, tienes tú la palabra, ¿eh? Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, efectivamente, para mí es un placer, además un gran honor, claro, volver a la Casa de Cantabria. Cuando la Casa de Cantabria me encargó pues, hacer de santanderino en un programa con el que Nómadas empezaba en Radio Nacional una nueva temporada, pues yo tuve que hacer de santanderino y me preguntaron, usted es de Santander, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a ver, los de Bilbao dicen que nacen donde les da la gana. Yo creo que están equivocados. Los de Bilbao nacen donde está su madre ese día. Por lo menos los de Santander nos pasa eso, nacemos donde nuestra madre está ese día. Y la mía ese día justo estaba aquí, en Madrid. Entonces yo soy un santanderino, solo faltaba, pero nacido en Madrid porque mi madre estaba ese día aquí. Bueno, bromas aparte, efectivamente, yo me he criado en Cantabria, mi mujer es de Cantabria y voy a Cantabria con el corazón siempre, bueno, con el cuerpo entero, claro, siempre que puedo. Y cuando no puedo ir a Cantabria, pues vengo a la Casa de Cantabria, que me encanta compartir con vosotros por lo que hacemos los profesores, investigar, estudiar, enseñar y transmitirlo allá donde podemos. Y si se lo podemos dar a la sociedad en general, no solo dentro de las paredes universitarias, en nuestras torres de marfil, pues mejor que mejor. Y entonces, claro, es verdad. ¿Tú te ibas a sentar allá abajo? Ahora me siento. Vale. Perfecto. Es que como voy a empezar a disparatar, pues vamos a ver, es para que te estuviese ya en sitio. Bueno, pues efectivamente tenemos que conmemorar este año el 500 aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci, que falleció en Amboise, en Francia, no en su Italia, no en su Florencia natal, sino en Francia. Y eso es un detalle que debemos tener en cuenta. Y claro, lo queremos unir a nuestro genio, al genio nacional, el cántabro, español, universal, Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué es un genio? Bueno, pues dejemos que sea el diccionario de la Real Academia Española quien nos lo diga, ¿no? Genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Y hemos decidido que Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, los dos, son genios y además universales. Bueno, pues tenemos que empezar por uno de ellos. Empezamos por Leonardo da Vinci, si nos parece mal. Y vemos cuándo nace, 1452, fallece 1519, es el núcleo, el corazón del Renacimiento. ¿Y qué buscamos en una personalidad renacentista? Pues eso, el renacer. Va a beber de los clásicos griegos y romanos y le va a dar esa nueva pátina de pensamiento renacentista, universal, multidisciplinar, que lo van a convertir en un genio. ¿Y qué se tiene que redescubrir desde el ámbito científico? ¿Cuándo y en qué va a haber renacimiento científico? Hombre, pues en los 4 matématas de la antigüedad clásica, geometría aritmética, astronomía y música. Ese será el renacimiento científico por definición, el redescubrir a los clásicos. Y así lo ha entendido la Real Sociedad Matemática Española, que decidió dedicar la portada de todos los números del volumen de 2019 de su revista, de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, a dibujos con los que Leonardo da Vinci decoró el tratado de Luca Pacioli sobre los poliedros en general, sobre la proporción, la divina proporción, ¿verdad? Y en la contraportada nos explica por qué ponen esa portada, y lo leemos. Quizás sorprenda esta decisión de poner a Leonardo da Vinci en la portada de todos los números de este año, porque hasta donde nosotros sabemos, y esto lo dice la Real Sociedad Matemática Española, el genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. Anda, qué sorpresa. Seguimos leyendo el segundo párrafo. Pero es que es más. Ese dibujo tan famoso de Leonardo da Vinci, con las proporciones se supone que ideales del cuerpo humano, conocido como hombre de Vitruvio, pues contra lo que se afirma con frecuencia, no está nada claro que Leonardo construyese ese cuerpo ideal utilizando la razón áurea, la proporción divina. Es más, es que ni las proporciones del dibujo se ajustan a ella, pero es que ni los escritos de Leonardo apuntan en ninguna de esas direcciones. O sea que tenemos que hablar del renacimiento matemático y resulta que Leonardo da Vinci ni hace contribuciones a las matemáticas, que no se le reconoce nada y que... Bueno, entonces yo creo que, Carmen, pues lo que tenemos que hacer es irnos, ¿no? Pues está claro, nos vamos, ¿no? ¿No me dejáis que nos vayamos? Por supuesto que no nos vamos. Nos acomodamos y seguimos porque no hay ni un solo tratado, ninguna enciclopedia, ningún libro
que hable de la historia general de las ciencias que pueda ahorrarse la personalidad de Leonardo da Vinci y su obra. En el caso de la historia general de las ciencias, en la edición de Orbis, 18 volúmenes, pues cuando vamos a la ciencia moderna, que para Tatón, director de la colección, empezaría en 1450, pues Leonardo nace en 1452, la primera parte de esa edad moderna sería el Renacimiento, y ¿a quién pone junto con la palabra prólogo a la izquierda? Pues a Leonardo da Vinci. Bueno, hoy sabemos que ese retrato no es de Leonardo da Vinci, es una reinvención del siglo XIX, pero da igual, lo importante es el símbolo. Entiende Tatón que el Renacimiento hay que ilustrarlo con la personalidad, o por lo menos con la figura de Leonardo da Vinci. Y cuando el autor encargado de dedicar el capítulo correspondiente, las páginas del capítulo, a la matemática, tiene que hablar de ello, pues lógicamente, cómo no, va a estar Leonardo da Vinci, como estáis viendo ahí. Pero, ¿de verdad Leonardo da Vinci era un matemático del Renacimiento? Pues lo que nos parecen decir. ¿En el Renacimiento los matemáticos conocieron la obra de su supuestamente colega y supuestamente matemático Leonardo da Vinci? Pues no, no lo conocieron. En realidad, es que cuando hemos empezado a conocer a Leonardo da Vinci ha sido a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando, por ejemplo, Jan Richter, en 1883, estudia la obra de da Vinci y le dedica 2 volúmenes a contarnos lo que da Vinci se supone que había escrito y que era desconocido hasta entonces. Miramos el prólogo. Para nosotros ahora nos resulta prácticamente inexplicable que todo eso que hemos estudiado, Richter ha estudiado, que es tan valioso y tan interesante en estos textos originales, hayan permanecido sin publicar, inéditos, solo en forma de manuscritos, hasta que él, Richter, lo ha rescatado. Sus contenidos, hasta que él, Richter, los ha rescatado, eran un misterio. Y solo se podía entender este misterio por la práctica imposibilidad, por la complicación enorme que tenía descifrar esos manuscritos. 1883. Leonardo no existía. Va a empezar a existir a finales del XIX. Pero es más, 5 años después, Munch emprende la misma tarea. Y en el prólogo nos explica que es que Richter no debía haber hecho bien su tarea, porque la gran mayoría de sus dibujos, de sus páginas manuscritas, siguen sin haberse reproducido y ningún crítico, le dice Munch a Richter y a los otros anteriores, se ha atrevido ni siquiera a catalogarlas y a clasificarlas. Gracias, dice él de sí mismo, Munch, del examen metódico de esa escritura autógrafa, yo creo, dice Munch, que he sido capaz de penetrar más profundamente en el pensamiento de da Vinci que todos los anteriores que no lo habían logrado. 1898. Pero el problema que tenemos es que cualquier libro que mencione la obra de da Vinci, pues nos tiene que recordar una realidad, y era que ¿cómo va a ser un hombre del Renacimiento? ¿Cómo va a ser Leonardo un renacentista si ni sabía latín ni sabía griego? ¿Cómo va a redescubrir a los clásicos y va a ir un poquito más allá si era un hombre, última frase, sin letras, un práctico, una persona, un artesano, entre artesano e ingeniero, pero que no sabía ni latín ni griego? Bueno, pues esta es una realidad y tenemos que, pues eso, vivir con ella. Pero es que la realidad es que ni Munch ni Richter ni Munch parece que hubiesen dado una visión coherente de da Vinci, que necesitamos 3 volúmenes de Pierre Guillaume a principios del siglo XX, estudios sobre Leonardo en 3 volúmenes, 1906, 1908, 1913, para descubrirnos quién fue da Vinci. Y en el prólogo, vuelta otra vez a la misma idea, ¿no? Sus notas escritas especularmente, que solo se pueden leer con un espejo, de derecha a izquierda, son muy difíciles de descifrar. Es que son muy oscuras, con una concisión extrema y además sin datación. No sabemos cuándo está escrita cada página manuscrita. Es más, la última frase, es que son un caos. No hay manera de exhumar algo coherente de los diversos fragmentos que hay por aquí y por allá. Esto es un desastre. Pero es más, si esto es lo que decía Guillaume, lo que dicen en el libro este que os acabo de decir, varios años después, pero eso, con 500 años casi de retraso, es que en realidad casi todo lo que ha dicho Guillaume es insostenible hoy en día, porque Guillaume nos quiso presentar a un Leonardo da Vinci erudito, integrado en la tradición científica medieval y aportando algo nuevo. Y como podéis leer, nada de esto los historiadores de la ciencia actuales lo mantienen.
Pero es que más allá, no solo los historiadores de la ciencia y los especializados en hagiografías y en conmemoraciones en el siglo XXI se han puesto a estudiar a Da Vinci, sino que lo han hecho los psiquiatras, psicólogos y psiquiatras. Y nos han descubierto por qué, hoy, a posteriori, 500 años después, por qué Da Vinci no publicó nada en vida. ¿Por qué tiene una obra artística tan cortita que, si buscáis en internet, que se le atribuye a Da Vinci, no llegan ni a 15, 16 cuadros, de los cuales las atribuciones, la mayor parte, son de esta misma época, porque hasta la mitad del siglo XIX no se le atribuían casi ninguno de los que hoy le atribuimos, ¿no? Pero es que la razón es que tenía un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo cual parece bastante razonable, una explicación plausible de por qué no terminaba nada, no terminaba los cuadros, por qué los contratadores preferían a otros artistas, porque para esperar años y que no lo termine, y que encima experimente con pigmentos que van a desaparecer, como los de la Santa Cena en Milán, pues efectivamente la Última Cena, pues no le van a contratar. Pero es que además, aunque aquí no nos lo cuenten, también nos han dicho que probablemente padecía de dislexia, razón por la cual escribía la misma palabra en distintas páginas de sus manuscritos de distintas maneras y muchas veces mal escritas. Y aparte tenía discalculia, porque no resuelve, cuando se pone a hacer cuentas, no suma bien fracciones, etc. Bueno, yo lo siento mucho, pero ahora ya sí que nos vamos, ¿no? Porque esto ya me contaréis qué tenemos que contar sobre este hombre. Sami, ¿no nos vamos? No nos vamos. Bueno, pues tendremos que seguir porque es verdad. Es verdad, tenemos mucho que contar. Porque Leonardo da Vinci, como nos recordará cualquier libro que se dedique, por poco que sea, a la historia de la ciencia en el Renacimiento, tiene que reconocer que da Vinci se interesó, terminase o no terminase de concretar sus reflexiones, por casi todos los campos del saber a los que se podía dedicar una persona de su época. El párrafo concreto pues sería este: se dedicó a la geometría, a la mecánica, a la geología, a la geografía, a la botánica, a la anatomía, a la biología, a la óptica, prácticamente todo. Por eso decimos que es un polímata, porque se dedicó a todo. Pero no solo eso, sino que, como vamos a ver, en todos los campos contribuyó de una manera original. Problema, que se lo contó a sí mismo. No se lo contó a nadie. Y tenemos que ser nosotros, a finales del XIX, principios del XX, los que, rebuscando, reorganizando en ese caos indescifrable, intentemos entender la obra de Leonardo da Vinci. Y todos los aquí presentes tenéis derecho a haceros vuestra propia composición de Leonardo da Vinci, porque lo que yo voy a contar, cosas están contadas, otras serán reinterpretaciones, con algunas podéis estar de acuerdo, con otras no, pero da igual, porque es un misterio que cada cual nos podemos reconstruir. Podemos reconstruir, como nos sugería Bertolt Brecht, cada cual a nuestro Galileo, y cada cual podemos tener a nuestro Galileo, pero cada cual va a poder tener siempre un da Vinci, porque es un misterio que no se manifestó él personalmente. Y contribuyó a la geología. Claro que contribuyó a la geología, o por lo menos podía haber contribuido, porque lo que dedicó, las páginas que dedicó, pues tenían cierta originalidad. Porque de verdad un artista, claro que tiene que pintar paisaje, las figuras normalmente están en algún sitio, se apoyan en algún sitio, hay por detrás pues un amanecer, un atardecer, unas montañas, unos ríos, unas selvas, unos bosques, lo que sea. Y Da Vinci, en la Virgen de las Rocas, la imagen que tenéis a la derecha es la primera versión, la que tiene el Louvre, nos hace un estudio de geología. Si veis sobre, que no sé si se distingue bien desde ahí, bueno, lo buscáis esta noche en internet, y estudiáis sobre qué están las figuras, pues vais a ver unas rocas estructuradas. Es decir, ha estudiado la constitución de lo que podemos llamar el paisaje y ha entendido que las estructuras de las rocas a veces tienen esas formas de sedimentos por capas, y lo vais a ver perfectamente en la versión francesa. Sin embargo, si vemos la de la derecha, pues la situación donde están las figuras, las rocas sobre las que no estaríamos viendo ni si son metamórficas, si son sedimentarias, qué sería ese conglomerado, parece como una arcilla, unos barros, unos conglomerados de arcillas ahí puestas. Bueno, la misma persona no hizo esas dos situaciones, esas dos geologías. La parte de atrás, pues tampoco, pero bueno, podía ser un copista
pero los conceptos que maneja el artista de la izquierda en geología están bastante claros. Los de la derecha es una persona que decora, pero no tiene esos conocimientos. Yo creo que lo de la derecha no es obra de Da Vinci, pero no porque no sepamos que trabaja todo un taller a colaborar con el maestro, sino porque el maestro no hubiese permitido, con lo que vamos a ver, que su discípulo hiciese ese engendro, porque tenía el original, se supone, al lado para hacer la copia, y no reproduce esa estructura sedimentaria. Por eso, en cualquier capítulo dedicado a la historia de la geología, en el Renacimiento hay que mencionar a Da Vinci. En la época de Da Vinci, pero bueno, en todos los siglos anteriores, el problema que tenía la geología, que estudiaba, sobre todo, era el origen de las montañas. Esa era, digamos, la pregunta que se hace el científico y que intenta resolver científicamente. ¿Cuál es el origen de las montañas? Se suponía que el origen de las montañas, para la antigüedad clásica, Aristóteles y demás, estaría en que la Tierra no está exactamente en el centro de lo que hoy llamaríamos el sistema solar. Claro, obviamente no tiene sentido hablar del sistema solar cuando ponemos a la Tierra en el centro, del cosmos de entonces, del universo, sino que estaría desplazada con respecto al centro. Y ese desplazamiento crearía una pesantez de la corteza hacia ese centro, y esa pesantez es la que habría creado las montañas. Bueno, cuando tú te preguntas cuál es el origen de las montañas e intentas dar alguna respuesta, pues esa es la respuesta que se mantuvo durante mucho tiempo. Desde el mundo cristiano, pues realmente las montañas son una obra de Dios, del Creador en el Génesis, y por tanto las ha creado porque le ha dado la gana y las ha puesto allí. Y ya está, y no hay más que discutir, no hay otra razón. Pero claro, eso obligaría a una cierta estaticidad de la corteza terrestre, y se sabe que hay volcanes, se sabe que hay terremotos, con lo cual no está tan claro que eso pudiera suceder. La siguiente cuestión es si esos continentes, como decían algunos de los clásicos, pues flotan sobre un interior más o menos acuoso, líquido, un fluido en cualquier caso, y los continentes flotarían sobre ello. O la versión más extendida, que es que no, que el núcleo es sólido, que los mares lo que hacen es realmente pues, ocupar una parte insignificante de la corteza, acompañando a los continentes. Bueno, esa era la versión de Leonardo da Vinci, y en eso pues, coincidía con los científicos como más serios, ¿no? Pero la otra cuestión era esa, la de la dinamicidad. ¿Dios ha creado la Tierra de una vez por todas y para siempre y ya está? ¿O hay dinamicidad y por tanto evolución? Claro, si están evolucionando las rocas, las montañas, la geología, ¿no podrá evolucionar todo? Bueno, pues esa idea está clarísima en Da Vinci, pero lo más importante no es eso. Básicamente, al entender que los volcanes son generadores también de tierra, de geología, pues estaría adelantándose a todo lo que en el siglo XVIII llamaremos, principios del XIX, el vulcanismo, ¿no? Neptunistas y vulcanistas. Bueno, pues Leonardo más bien estaría con los neptunistas, pero en cualquier caso, lo que entiende Leonardo es algo muy importante, y es que lo que estamos viendo arriba en las montañas no estaba en las montañas. Él ha visto que hay fenómenos de erosión por viento, por agua, que hay sedimentación, y que esa sedimentación y por compactación, etcétera, y es tiempo geológico que él entiende que tiene que ser muy grande, de muchos miles de años, ha acabado en las montañas. Es decir, que ha habido una dinamicidad de la Tierra interna que ha elevado ese fruto de la sedimentación como rocas sedimentarias a las montañas. Y eso, claro, eso es muy novedoso, y es lo que podemos ver en su obra, y aparte en muchas páginas manuscritas. Es decir, esa explicación del relieve de la Tierra como resultado de la erosión y la sedimentación. En este sentido, pues claro, Leonardo da Vinci es muy moderno y se va a adelantar a Steno, que normalmente se considera el primer protopadre de la geología, en más de 100 años con estas visiones. Pero además es que también se adelantará Steno en la consideración de los fósiles, y sobre todo en algo muy importante. Lo que va a hacer Steno es cambiar la pregunta. Va a empezar a darle una nueva imagen, una nueva dimensión a la geología, porque la pregunta de los clásicos era de qué están, digamos, cuál es el origen de las montañas. Y Steno va a empezar a preguntarse otra cosa distinta, va a decir, la pregunta correcta no es esa, la pregunta correcta es de qué están hechas las montañas, de qué está hecha la corteza, de qué está hecho lo geológico, es decir, lo que llamaríamos las rocas, los minerales. Y en gran medida Da Vinci también
adelanta esa pregunta, ¿de qué están hechas las rocas? Por tanto, se adelanta en más de 100 años, casi 150 años, a un pensamiento geológico ya moderno, trascendiendo el pensamiento geológico renacentista. Y sobre todo entiende, con una concepción casi como la actual, que lo que hoy llamamos fósiles, él lo entendía como eso, como fósiles también, animales marinos desaparecidos que han acompañado en esa dinamicidad de la Tierra a los estratos y han acabado llenando los estratos en las montañas, animales marinos allí arriba. Es decir, muy moderno y por tanto, cuando estudiamos desde la perspectiva de la geología, pues se puede escribir también intentando dar coherencia a varios cientos de páginas dedicadas a consideraciones dispersas de cuestiones geológicas a Da Vinci como geólogo. Bueno, hoy os podéis descargar en www.archive.org pues este libro, por ejemplo, porque ya no tiene derechos de autor, sobre el Leonardo geólogo. ¿Y el Leonardo biólogo también contribuyó a la biología de alguna manera? Pues efectivamente, para pintar las figuras, los cuerpos de las personas que van a estar en su obra, si pintase animales, porque también se supone que dibujó batallas y demás, pues hombre, algo de biología, de fisiología animal conviene conocer, ¿no? Pero realmente hace falta mucho estudio para pintar pues a un San Juan Bautista o a un Jesucristo, o realmente pues con un modelo bien agraciado, un chico guapo o una chica guapa para pintar a la Virgen, realmente serían ya sabes, suficiente, ¿no? A ellas las va a pintar con bastante más ropa que a ellos. ¿Pero hacen falta mucho estudio de biología para esto? Bueno, pues en realidad es que Leonardo va a ser, pues de nuevo, se va a adelantar en bastantes años. Cuando entendemos desde la perspectiva de la anatomía en qué consiste el Renacimiento, pues el Renacimiento consiste en modo tweet, en coger a Galeno y lo que Galeno ha construido, traducirlo a las lenguas, al latín, si ya estaba en el original en latín, no, pero al italiano, las lenguas más o menos cotidianas. Pero claro, si queremos de verdad ser renacentistas, como sería por ejemplo Vesalio 50 años después que Leonardo, pues lo que tenemos que hacer son estudios anatómicos distintos y trascender lo que Galeno nos hubiese podido dar. Bueno, pues eso es lo que podemos ver. Cuando estudiamos desde la perspectiva de la historia universal de la biología, la parte de anatomía, pues como no puede ser de otra manera, podéis ver que hay un apartado necesariamente dedicado a Leonardo da Vinci. Claro, y ahí sí está bien claro que sus tratados, él hubiese querido escribir y anunció que iba a escribir un tratado de anatomía, pues hubiese permitido que la ciencia de la anatomía, si lo queremos llamar como esa parte, como una ciencia en sí, pues hubiese progresado pues más de 100 años, porque hizo algo que no se atrevía a hacer nadie, diseccionar cadáveres. La Inquisición no veía nada bien esa tarea, pero es que ni la moral cristiana, ni la moral musulmana, ni ninguna de las morales de la época entendían que cogiésemos a algún cadáver y lo diseccionásemos para ver cómo eran por dentro. ¿Se podía conocer un poco de anatomía? Pues hombre, porque la gente tenía la tradición de matarse unos a otros, bueno, y esos muertos los enterramos, pero también quedaban heridos, que había que recomponer, destripados, que había que intentar pues ver qué hacíamos con ellos, pero poco más, por razones médicas y mirando poco lo que había dentro. Pero es que Leonardo fue mucho más allá. Diseccionó numerosísimos cadáveres. Cogió, con gran riesgo de su vida, pues eso, pagó para que les trajeran cadáveres de personas, hombres y mujeres adultas, e hizo unos estudios exhaustivos de tendones, de músculos, de todo lo que os podáis imaginar. Pero no se limitó a eso. Es que también pidió que le trajeran una mujer embarazada, fallecida, con un embarazo muy avanzado, e hizo un estudio impresionante del feto. Y esto, ¿os podéis imaginar a un artista, en principio, tan fino como Leonardo, lo que podía suponer? Hoy tenemos muchas series de médicos forenses y demás, pero os podéis imaginar lo que podía suponer su amor por el conocimiento científico, porque realmente conocer la anatomía de un embarazo, de un feto, ¿qué podía significar? No lo ibas a pintar en ningún caso. O sea que esto es un amor a la ciencia muy especial. Pero es que también abrió los cadáveres completamente para estudiar todos los órganos internos. Estudió el aparato urinario, el aparato reproductor, el aparato digestivo,
exhaustivo, 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 para poder escribir un gran tratado de anatomía que nadie estaba capacitado para hacer en su época y que desde luego Besalio, 50 años después, no llegaría a este detalle. Pero es que fue mucho más allá. También lo podemos convertir en el punto de partida, si queremos verlo así, de la neurociencia, porque sin microtomos ni panmicrotomos que permitieran hacer grandes lonchas, finitas lonchas, como luego haría Cajal, para estudiar el cerebro, con los instrumentos que podía tener en la época, diseccionó varios cerebros y se puso a estudiar todas las conexiones nerviosas, que era el oído, el olfato, la visión, con estudio minucioso de la unión del cerebro con los distintos órganos sensoriales. Tremendos, pero incluso en qué podía consistir el pensamiento. Y ahí podéis ver como viñetas, escritura suya especular asociada a cómo podía considerarse un estudio científico del pensamiento. Impresionante, como podéis ver. De esta parte que llamamos biología hay otra parte que es de zoología, claro, de conocer las especies animales. Bueno, pues por supuesto hizo tales dibujos y que podemos encontrar en su obra que también es de destacar y es una pena que no se conociera. Y uno de los campos que más le interesó era el de las aves. Claro, podéis decir, hombre, es que si quería pintar al ángel de la Anunciación, más vale que fuera capaz de pintar unas buenas alas. No, es que era blasfemo pintando esas alas, porque un ángel no tiene alas de un ave, de un águila, son las alas de un ángel, y por tanto todo lo más serán aves del paraíso, pero no pueden ser las de un ángel. Pero es que además esas alas no están puestas de cualquier manera, son las alas del, llamémosle, el aterrizaje de un ave. Y los especialistas que han estudiado esto con cámaras de alta definición entienden que los ojos, cuando se cogen muchas de las páginas manuscritas que dedica Leonardo da Vinci al tema del vuelo de las aves, muchas de las posiciones que él retrata solo las podría hacer una persona con una capacidad casi fotográfica instantánea, porque el ojo humano no sería capaz, el ojo humano normal, de plasmar ese movimiento cuando se aterriza por la velocidad con la que se hace. Es decir, que Da Vinci tiene curiosidades y llega a unos resultados muy, muy interesantes también en este ámbito de la zoología. Estaría el de la botánica. Evidentemente, pues necesita saber algo de la flora, de en qué consisten las ramas, las hojas, etcétera, de las plantas, ¿no? En realidad, esto también es muy renacentista, y si Dioscórides nos había regalado un tratado en la antigüedad clásica sobre botánica, que podríamos llamar, es verdad que Mattioli, 50 años después de Leonardo, va a regalarnos pues una obra ya renacentista, trascendiendo, yendo un poquito más allá que lo que nos había dado Dioscórides. Pero es que si hubiese conocido los estudios de Da Vinci, pues también esos estudios minuciosos de las características de las hojas, las terminaciones, bueno, maravilloso también, pues hubiese avanzado mucho el conocimiento renacentista. El problema es que no nos dio esa opción porque no publicó nada. TDAH, porque no le dio la gana, porque no tuvo tiempo, o porque estaba dedicado a otros temas que le preocupaban más, como esa matemática que mis colegas matemáticos no le reconocen. Leonardo colaboró con Luca Pacioli, o Leonardo más bien llamó a Luca Pacioli, o consiguió que Sforza desde Milán llamase a Luca Pacioli, porque Leonardo se había leído la suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad de Luca Pacioli. Y se había ensoñado. Esto es, digamos, una interpretación mía que os ofrezco. Porque ese libro era muy sugerente. Parecería que, con ese título que podemos leer, Luca Pacioli había conseguido esa gran enciclopedia del saber matemático del Renacimiento. Porque si nos daba una suma de la aritmética, nos estaba dando la suma de esa parte, de ese matémata muy importante que habían empezado los pitagóricos. Pero si nos daba una suma de la geometría, nos estaba dando una suma, una enciclopedia del saber griego por antonomasia de la geometría, y especialmente de la obra de Euclides, de los elementos de Euclides, que significan 13 libros, 13 grandes capítulos, diríamos hoy, con más de 400 teoremas, con sus correspondientes demostraciones, una vez que hemos enunciado los axiomas y los postulados y las nociones comunes de esa geometría. Es decir, lo que está prometiendo Luca Pacioli es muchísimo, pero además no está haciendo solo eso, sino nos está dando un tratado que se supone que es una suma de las posibilidades del estudio de las proporciones.
Claro, es decir, bueno, pero eso es arte. No, 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 es el estudio de la proporcionalidad, es decir, del libro quinto de los elementos de Euclides, uno de los más complejos, que es el que nos va a dar el estudio de lo que llamaríamos hoy la teoría de las magnitudes, porque ante la imposibilidad de estudiar pitagóricamente el universo, porque está claro que no es número natural, porque existen números irracionales, va a ser desde la geometría que los griegos van a intentar estudiar ese mundo que nos rodea, no del de la aritmética. Y Pacioli nos está prometiendo una suma de todo ello. Si tenemos el lenguaje de las proporciones y de la aritmética, no podremos matematizar todo el conocimiento y expresar el mundo matemáticamente. Pues en el único tratado no escrito por Da Vinci, pero sí por lo menos publicado unos 50-60 años después de su muerte, el Tratado de Pintura, empieza así. No lea mis principios, se supone que de la pintura, quien no sea matemático. Bueno, esto es platónico absolutamente, es lo que ponía a la entrada de la Academia de Platón, pero va más allá. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Y se supone que está escribiendo un tratado de pintura, es decir, que quiere convertir a la pintura en un nuevo matémata, a añadir a los 4 que hay. Entonces, cuando analizamos los contenidos matemáticos de sus manuscritos dispersos, pues encontramos a un Leonardo efectivamente pues obsesivo, porque ha encontrado en los elementos de Euclides el tratamiento, y bueno, y con Luca Pacioli, de las lúnulas. Vamos a cuadrar lúnulas. Claro, si queremos resolver la cuadratura del círculo, como intentaron los griegos con regla y compás, bueno, no pudieron, obviamente. Y Leonardo va a creerse que sí puede. Y en un códice en Madrid nos va a decir, ya he resuelto y mañana os lo cuento, ya he resuelto el problema de la cuadratura del círculo. Probablemente le pasó lo mismo que a Hipócrates y a otros griegos clásicos cuando se pusieron a cuadrar lúnulas. Si podemos encontrar un rectángulo, bueno, primero un triángulo que tiene área equivalente a una lúnula, a una lunita, hombre, con una figura tan rara, si somos capaces de cuadrarla, ¿cómo no vamos a ser capaces de cuadrar el círculo? Bueno, pues puedes cuadrar una, pero no hace falta que cuadres 80 lúnulas todas seguidas, que es lo que encontramos en el Códice Atlántico, ¿no? Bueno, en el Códice Madrid II pues encontramos numerosísimas aportaciones al intento de cuadrar el círculo e incluso esa afirmación, he conseguido cuadrar el círculo, para que después diga en otra página, pues no he podido cuadrar el círculo. Y en la mayor parte de los códices, pues los de Madrid por supuesto, pues hay numerosísimas cuestiones geométricas, le entusiasman. Esto está tomado de los elementos y efectivamente con Pacioli o sin Pacioli ha estado estudiando los elementos de Euclides, pero estaba capacitado Leonardo para aportar algo nuevo. ¿Qué significaría aportar algo nuevo a los 400 y pico teoremas bien organizados con sus demostraciones de Euclides? Requeriría haber sistematizado en su cabeza el estudio de los 400 para poder utilizar cualquiera de ellos para enunciar uno nuevo y demostrarlo en función de todo lo que ya se ha demostrado, utilizando todo lo que se ha demostrado. ¿Estaba capacitada una persona tan dispersa para hacer ese esfuerzo sobrehumano de tener en su cabeza todos los elementos? Estaba, desde mi perspectiva, es mi opinión, ocupado en otras cosas. Quería construir el quinto matémata. Es decir, someter a la matemática, a la estructura matemática, al formato de los elementos de Euclides, otro ámbito del saber. ¿Sería esa la pintura? Bueno, pues en el tratado, en la suma aritmética, lo que vemos es una recopilación, pues sí, de aritmética, de geometría euclídea elemental, y resulta que no encontramos las demostraciones de casi ningún teorema. No, la suma de Luca Pacioli no es Euclides y más allá, es permitidme la expresión, aunque quede grabado, un refrito, un resumen muy breve de un poquito de aritmética pitagórica, un poquito de geometría, y eso sí, una introducción a lo que luego llamaríamos álgebra, un poquito del álgebra del Renacimiento. Cómo vamos a representar el símbolo para la suma, que de momento va a ser una letra, cómo vamos a representar a la incógnita, la cosa, cómo vamos a representar el cuadrado de la incógnita, que va a ser el censo, si hay un símbolo para la igualdad, que todavía no hay, vamos a utilizar la palabra igualdad, pero ¿lo veis siguiendo ahí? ¿Qué es lo que él quiere? Someter otros campos del saber a que sean verdadera ciencia, y para eso necesitamos demostraciones matemáticas.
Y es lo que va a hacer en su tratado de pintura, en el Parangón, ver si la pintura es o no es ciencia. Y para eso hace falta que se someta a la matemática, a la demostración. Y entonces va a ir contándonos la ciencia de la pintura, al principio, ¿cuál es? Pues empieza como los elementos de Euclides, con el punto, luego con el segmento, y a partir de ahí, como figuras primarias indefinidas, va a ir construyendo el resto de las figuras. Bueno, esto como punto de partida está muy bien, pero claro, luego vamos a tener que tratar otros muchos temas, como la sombra, y cómo vamos a someter a demostraciones matemáticas la sombra. Vas a construir todo un trabajo, un tratado hipotético deductivo, axiomático deductivo, con el resto de los conceptos de la pintura. Claro, esta reconstrucción se ha hecho a posteriori. Leonardo no nos regala este tratado sistemático, cientificado de la pintura. Ha sido el artista posterior, el recopilador, sea Melzi o el que sea, que no está muy claro, el que ha recopilado trozos dispersos y ha pretendido dar una coherencia desde la perspectiva de la historia del arte que yo creo que no era la que pretendía Da Vinci. Porque Da Vinci no podía pretender sistematizar axiomático-deductivamente, matematizar la pintura, o si lo pretendió rápidamente vio que era muy complicado. Lo que desde mi perspectiva va a pretender es someter a la física a matematización. Pasar de la física de las cualidades aristotélica a una física de las cantidades que ya se había empezado a hacer en Oxford, el Merton College, con Bradwardine y sus discípulos, y por Oresme en la Sorbona, que eso sí lo ha estudiado, como muy bien decía Duhem en sus estudios, sí conocía aceptablemente Leonardo da Vinci, el intento de matematizar la mecánica. Esta sí es la idea y este sí es el sueño de Da Vinci, matematizar, someter al formato de la geometría lo que sería hoy eso, física matematizada. No lea mis principios quien no sea matemático. El libro de ciencia mecánica precede al libro de las útiles invenciones. Claro, todos hemos visto exposiciones con reproducciones de las máquinas de Da Vinci, pero una persona como Da Vinci construye máquinas y ya está, o lo que le preocupa realmente es los fundamentos físicos del funcionamiento de esas máquinas. Ese es nuestro Leonardo da Vinci, no el que las construye, que no las construyó, que las dibujó simplemente y que estaba estudiando en todas las anotaciones que tenemos alrededor qué física hay, underlying, que dirían los ingleses, subyace a esas máquinas. En este libro voy a proceder, porque no está escribiendo el tratado de pintura, por más que digan que está escribiendo el tratado de pintura, lo que quiere escribir es el tratado de mecánica. Las vigas simples, las apuntaladas por la base, las suspendidas, las vigas que soportan pesos. En otro trozo de otro manuscrito, en primer lugar voy a tratar los pesos, a continuación los soportes, luego la fricción, luego el movimiento y por último su percusión. Este es nuestro Leonardo. La línea radiante se complica con los métodos de demostración que constituyen no tanto la gloria de la matemática, cuanto si conseguimos matematizarla, la gloria de la física. Esa es la idea, este es el sueño de Da Vinci. Y cuando vemos la transcripción a lenguas modernas, al inglés, por ejemplo, de los manuscritos de Da Vinci, los trasladamos especularmente de la derecha a la izquierda a la derecha, pues vemos eso, la gravedad es causado por la atracción de un elemento a otro. Un cuerpo que está condensado se convierte en más pesado si lo contraemos, como sucede dentro de un globo. Todas estas anotaciones, estas sí son el sueño de Da Vinci. Pero claro, incluso intenta atribuir valores matemáticos numéricos, mediciones, medidas a valores, por ejemplo, de la velocidad. Y esto es muy moderno. Esto es lo que luego intentará introducir en 1638 en sus diálogos sobre las dos nuevas ciencias, y demostraciones que dirá Galileo, partiendo, por supuesto, de Arquímedes, partiendo de Bradwardine, integrando a Oresme en su cinemática terrestre. Esto es lo que intentaría más de 100 años después, 130 años después, Galileo. Este es el sueño de Da Vinci. Y claro, es que Da Vinci se había autoimpuesto una tarea que el problema no es que sea TDAH, que lo dudo, el problema es que es una tarea descomunal que va a necesitar varios siglos y va a necesitar gigantes como Galileo y gigantes como Newton.
Un gigante como Newton, que cuando nos regala los Principia, no nos regala unos Principia matematizados. No hay álgebra, no hay expresiones algebraicas en las leyes de Newton. Hay expresión retórica, como estáis viendo a la derecha. Definiciones, al modo, por supuesto, de Euclides, y cuando ya tenemos las definiciones, habrá leyes, la ley fundamental de la dinámica, que nos lo va a contar en inglés o en latín original, la fuerza con la que es proporcional a, pero todo con letras del alfabeto. Es que la tarea que se estaba imponiendo a sí mismo Da Vinci no se completa, y solo para el caso de la mecánica, hasta 1752, cuando Euler por primera vez enuncia la ley fundamental de la dinámica, pues eso, algebraica y analíticamente, que no lo tenemos. Él se cree incluso la novedad de que ha descubierto un nuevo principio de la mecánica. No, lo único que está escribiendo es fuerza igual a masa por aceleración. Pero mirad la novedad, que hasta 1752 se piensa que es un nuevo principio. Es la expresión algebraica y analítica. Cuando mandamos el que tenemos al miembro de la derecha, el dt al cuadrado, dividiendo al otro lado, pues tenemos la aceleración de dx, de dos veces la derivada segunda de x, con respecto al tiempo dos veces, ¿no? Es decir, que este descubrimiento era lo que pretendía, o hasta donde creía, es imposible que llegase a ningún sitio, que llegase a este punto Da Vinci, y este fue su gran fracaso. Esta fue su gran depresión. Yo creo que su depresión, por lo que acaba en Amboise, es por la tarea descomunal que se había impuesto, matematizar un campo del saber como la física, que requeriría muchos gigantes y requeriría llegar hasta el siglo XVIII. Y él lo estaba haciendo a finales del siglo XV y principios del XVI. Pero es que, como estamos viendo, es que se ha adelantado a Galileo en más de 100 años. Cuando Galileo nos dice que el universo está escrito en lenguaje matemático y que las figuras que hay que utilizar para el lenguaje matemático que está inherente son los círculos, es que Da Vinci ha dicho mucho más, como habéis leído. Lo que está diciendo es un lenguaje, el de las proporciones, el de las medidas, que le está proporcionando su amigo Luca Pacioli, tomando el libro quinto de los elementos de Euclides y cogiendo lo que están diciendo en el Merton College Bradwardine y sus discípulos, la matematización de la física. Claro, esto no está ni siquiera en 1623 en el Saggiatore de Galileo cuando nos dice eso. Y Galileo se ha adelantado en la experimentación, no solo en la anatomía, ha hecho montones de experimentos, como habéis visto, en el ámbito de la física. Pero es que el método, es que se ha adelantado también en cuanto a cuál es el método científico, pues a Francis Bacon, por ejemplo, lo que hoy llamamos el método de la ciencia, el método científico, clave para la revolución científica, lo vemos presente en Da Vinci cuando nos está hablando que hay que experimentar, que hay que elaborar hipótesis y que luego hay que demostrar, formular matemáticamente y demostrar, y en un entramado axiomático deductivo, demostrar esas presuposiciones inferidas a partir de esas experimentaciones. Es que es mucho más allá lo que hace nuestro Da Vinci que lo que va a hacer Galileo, ese postulado de matematicidad. Y es que sí, yo creo que Da Vinci no era un hombre de su tiempo. No era un hombre de la Edad Media, pero es que no era un hombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci es un hombre de la modernidad, es posterior, y desde esta perspectiva tendríamos que verlo. Problema que tuvo Leonardo da Vinci, se metió más allá de lo que podía, y ese fue su gran fracaso. Cuando oímos a Christian Galvez nos recuerda que fracasó como artista, como pintor y como ingeniero aquí, allá y allá, allá. No, el problema no es que fracasase como artista, es que su cabeza no estaba en el arte, estaba en esto, en ser el megacientífico enciclopédico. Y claro, se había autoimpuesto una tarea descomunal. Bueno, tenemos que hablar del nuestro, tenemos que hablar del otro, de Leonardo Torres Quevedo, y compararlo con este monstruo que hemos visto, pero que, como veis, no he dicho que haya inventado nada. Un genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear. Sí, hemos visto que ha creado mucho conocimiento científico, pero que no ha compartido con nadie. O inventar cosas nuevas y admirables. Y en esto de la invención va a ser el nuestro el que nos dé las claves. Porque nuestro Leonardo Torres Quevedo va a ser ingeniero de caminos. Leonardo da Vinci había dedicado numerosísimas páginas a estudios de cables, poleas, contrapesos y demás, pero no había hecho nada con ello. Nuestro Leonardo también va a dedicar páginas a notas manuscritas, varios cientos de notas manuscritas, a esos juegos con poleas, con contrapesos y con cables.
pero el nuestro va a ir dando un pasito más allá. Lo va a transformar en un texto impreso. Y va a ir un pasito más allá. Lo va a publicar y, sobre todo, lo va a someter en forma de solicitud de patente a las oficinas de patentes de países, bueno, como España, que es insignificante, pero como Alemania, como Reino Unido, como Austria-Hungría, como Italia, como Francia, como Estados Unidos y Suiza. Y todas las oficinas de patentes de todos esos países van a certificar la originalidad de la invención. No van a certificar que vaya a tener éxito comercial, industrial, etcétera, y que lo mismo no construye nunca lo que ha patentado, pero que es original y que resuelve lo que se pretende, que es el trasladar personas con seguridad de un punto a otro sin que se rompan los cables, sí está resuelto. Y efectivamente va a hacer más allá de lo que hace Da Vinci, porque va a hacer más dibujos ya concretando cómo se podría construir un teleférico para personas. Pero aunque fuese con 20 años posteriormente a la patente, va a construir, cosa que nunca hará el florentino. El florentino hará dibujos, pero no ensayará, no construirá, no pondrá a prueba esas invenciones. Somos nosotros los que nos inventamos hoy y lo ponemos en exposiciones, cosas que sacamos de sus manuscritos y convertimos en máquinas que Leonardo da Vinci no construyó nunca. Claro, y el juicio de la obra de Torres Quevedo lo podemos hacer las personas que lo vivieron, las fotografías que se contemplan o lo que la historia ha decidido acuñar. Porque cuando vemos en qué consiste la historia del transporte por cable, y no en castellano, que eso, bueno, seríamos chauvinistas, sino en Austria, que es donde más teleféricos hay junto con Suiza, pues nos lo dice en alemán. El principio, el origen, el primer teleférico para personas del mundo, 30 de septiembre de 1907, transbordador del Monte Ullía de San Sebastián, de Leonardo Torres Quevedo. Ese es el primer teleférico para personas del mundo. Esto es un inventor, esto es un genio de la invención. No el que se queda en manuscritos, sino el que somete su invención al juicio y lo construye. Pero además, que funciona. Porque el sistema, que funcionó en San Sebastián durante unos años, se clonó en Niágara. El 8 de agosto de 1916 se inauguró. Pero es que es lo que tiene que hacer un inventor, conseguir que se explote comercialmente su invención y que funcione más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente como el primer día. Esto no lo conseguiría con ninguno de sus dibujos el florentino. El cántabro sí. Su obra sigue surcando los aires y por encima de las aguas territoriales de Canadá y de Estados Unidos 100 años después. Esto sí que es marca España, ¿eh? Y no solo porque esté pintado con el rojo y gualda, sino porque estamos viendo tecnología española en Niágara, en Canadá y cerca de Estados Unidos. Pero es que nuestro Torres Quevedo es un genio de la invención y es un polímata también. Si hoy queremos estudiar ingeniería matemática, necesitamos tener casi en la Complutense de Madrid sobre 14, un 13 y pico. Pues nuestro Torres Quevedo también en eso es pionero. Porque Da Vinci nos regala muchas páginas de manuscritas con dibujos de engranajes en madera, no en metal, en numerosísimas ilustraciones de posibles máquinas que podrían haber funcionado si se hubiesen construido. Nuestro Leonardo, el cántabro, Torres Quevedo, también nos regala páginas manuscritas y nos dice en página que sería una máquina construida con este tipo de engranajes mecánicos. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque ¿cómo construimos eso? Y estáis diciendo, en esto de las máquinas algébricas fue como el florentino, se quedó en los manuscritos. No, el nuestro nunca va a hacer eso. El nuestro va a transformar esas consideraciones en un artículo científico y lo va a mandar para que los árbitros de esa revista, en este caso las Congrès de la Académie des Sciences de París, pues evalúen si es novedoso lo que están contenido allí, esas consideraciones, y lo van a publicar. Pero el nuestro va a ir mucho más allá. Si tiene un tratado teórico, es porque tiene en su cabeza las máquinas y porque las construye. Y cuando lleva esas consideraciones teóricas y se las publican en las Congrès, es porque ha llevado la máquina y la ha puesto delante para que lo vean.
Ese es nuestro Leonardo Torres Quevedo. Es un inventor que sí, tiene páginas manuscritas, pero lo transforma en artículos, en libros, la memoria sobre las máquinas algébricas que estáis viendo ahí, que se publica en Bilbao en 1895, porque si tenemos unas máquinas nuevas, es verdad entonces que no habrá una ciencia para esas máquinas. Y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo siempre. Si crea unas máquinas nuevas, crea una ciencia nueva. Si tiene en su cabeza una ciencia nueva, la demuestra proporcionándonos las máquinas que ejemplifican esa ciencia nueva. Eso es un inventor. El florentino no hará nada de esto. El florentino, todos sabemos que intentó resolver el problema del vuelo. Estaba fascinado con el vuelo de las aves. Bueno, pues claro, ¿cómo no se va a meter también en resolver el problema de la navegación aérea que diríamos? Bueno, sí consta que esto lo intentó, lo probó, le puso unas especies de alas a un ayudante, no a él, y consiguió que solo se rompiera una pierna. Se acabaron las probatinas, no hizo más pruebas. Nuestro Leonardo, antes de someter a ningún humano a la posible, a la tragedia o quizás solo el accidente, estudia un problema científicamente. Tiene decenas de páginas de notas manuscritas. Pero esos estudios de ingeniería aeronáutica los transforma en un tratado, o en este caso en una patente, y propone cómo resolverlo prácticamente. ¿Y qué hace nuestro Leonardo? Pues cuando ya tiene todo bien estudiado, construye el dirigible que tenía pensado para resolver el problema de la navegación aérea, y lo construye de manera efectiva. No va a necesitar elementos metálicos como Zeppelin, van a ser todo triángulos de cuerda cuyos vértices van todos asidos a unos largueros que van de proa a popa del dirigible, dándole esa forma que estáis viendo. Es solo cuerda, se puede desinflar y se puede inflar, admite impactos. Cuando metemos gas a presión, esas cuerdas se van autorrigidizando, se van tensionando, y cuando la presión interior es un poquito superior a la exterior, pero prácticamente la misma, va a funcionar esa viga interior como si fuese rígida, de tal manera que cuando colguemos la barquilla con los motores, etcétera, no se va a doblar por el centro, se va a mantener la forma, va a ser estable de forma y por tanto va a ser estable en vuelo. Y cuando hacemos las pruebas de esta aeronave y vemos que funciona, pues ahora ya sí nos montamos. Y en 1908 en Guadalajara se montó Torres Quevedo, se montó Pedro Vives, se montó Quindelán, porque se probó ese dirigible que funcionaba. Torres Quevedo resolvió el problema de la navegación aérea. Pero no lo decimos desde España, es que los franceses le van a comprar la patente al ver lo que está haciendo. La Casa Astra le compra la patente para explotar esa invención desde Francia y en el Reino Unido. ¿Y qué tarea van a hacer los dirigibles de Torres Quevedo? Pues van a permitir que los aliados ganen la Primera Guerra Mundial. Porque para luchar contra los submarinos, desde un dirigible vemos un posible periscopio moviéndose y la pluma que va dejando detrás el periscopio. Podemos ver las manchas de aceite, podemos ver las burbujas de un submarino y sobre todo, si se atreviera un submarino a lanzar un torpedo, podríamos ver, si lo lanza a 2 millas más o menos, el camino que va siguiendo. A 80 kilómetros por hora vamos directos a donde hemos visto que ha salido y empezamos a tirarle bombas, que para eso las llevamos en el dirigible, porque si se tiene que sumergir, el torpedo lo tiene que tirar a 1 o 2 metros de profundidad, se tiene que sumergir y si no, vamos a ver dónde está, si no se sumerge o vemos el periscopio, va a ir un montón de aire fuera, porque tenemos que llenar de lastre de agua unos depósitos que estaban llenos de aire. El dirigible lo va a hundir. Ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un barco aliado mientras estuvo protegido por los dirigibles de Torres Quevedo. 30 de 5.000 metros cúbicos de la serie Coastal, que se vendieron a Rusia desde el Reino Unido, 4 de ellos. Uno se vendió a Estados Unidos, un North Sea, pero este North Sea ya no era de 5.000 metros cúbicos, era de 10.300 metros cúbicos, y se hicieron 18 de estos dirigibles y 10 de una serie intermedia de la serie Coastal. En Francia se van a construir por parte de la Casa Astra un montón de dirigibles, más de 20 dirigibles, por los que Torres Quevedo va a cobrar una fortuna. Cada uno de estos dirigibles, 3 francos por metro cúbico. Por esta serie, que ahí veis, la AT-10 a AT-17, que va a ser por la que menos cobre porque va a renunciar a sus royalties a la mitad, va a cobrar 50.000 francos. Esos son más de 10 sueldos de catedrático anual de universidad de esa época en España. Y ha reducido sus royalties a la mitad, que puede haber cobrado el doble. Y esos son, como veis, del AT-10 al 17. Es decir, que hay 9 anteriores. Bueno, cualquier libro de historia de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial que se escriba en inglés o en francés nos regala esta maravilla. En portada vamos a tener dirigibles del sistema Torres Quevedo
hundiendo submarinos alemanes, porque esa es la tarea que hicieron. Por supuesto no se acordarán de Torres Quevedo, porque los dirigibles los fabricaban empresas y los utilizaban los ejércitos. Si estamos hablando de historia militar, pues mencionará el sistema de Torres Quevedo. Pero nosotros españoles, con ver la portada, ya podemos ver la dimensión de un inventor de verdad, que tiene manuscritos, que somete sus patentes al juicio de las oficinas de patentes, que construye y que tiene hasta éxito comercial, y se hizo pues una pequeña fortuna con esta venta. Pero la ventaja de nuestro Torres Quevedo es que es pasado, es presente y va a ser futuro, porque ese dirigible que se probó en Guadalajara en 1907 me parece a mí bastante a este que se estaba probando en Francia en 2012, ¿verdad? ¿No se os parece? ¿No se os parece? A mí se me parece bastante. Pero es que este dirigible, que estaba operando desde bases en Túnez y en Argelia, en el Mediterráneo, a las órdenes de la Armada francesa, a mí me parece que se parece mucho a este ruso que se estaba probando hace unos meses a las afueras de Moscú. A mí me parece que se parece. No sé a vosotros si os parece que se parece. No sé si a vosotros os parece que se parece. Pero a mí me parece que se parece. Este es un inventor. Esto es un genio de la invención. Hoy sigue siendo actualidad y cualquier dirigible que se construya hoy va a seguir utilizando elementos patentados por Torres Quevedo hace más de 100 años. Nuestro cántabro. El florentino no construyó nada. Somos nosotros los que hemos construido reinterpretando sus notas manuscritas. Pero nuestro Torres Quevedo, yo ya os he dicho que no iba a someter de ninguna manera a un humano a las pruebas de sus dirigibles sin tener las garantías de que no se iba a accidentar. Entonces, cuando presentó Torres Quevedo su proyecto, su patente, los franceses dijeron que se ensaye ya. Pero los ingleses, tenéis lo que dijeron a la derecha, dijeron no, esa bolsa está llena de hidrógeno, el motor de combustión, los motores que van a estar en la barquilla son de combustión, estamos hablando del año 2, del año 3, esa es la seguridad de esa máquina, eso puede arder, puede saltar chispas, es una bomba voladora, se acaba de matar Severo, después se matará Braski, de ninguna de las maneras puedes probar esto con humanos. ¿Y qué hizo nuestro Torres Quevedo? Decir, perfecto, no lo vamos a probar con humanos, lo vamos a probar con máquinas. Voy a inventar el mando a distancia. Y eso es lo que va a hacer en diciembre de ese año 1902. Va a concebir un sistema para la teledirección de cualquier aparato terrestre, marítimo o aéreo. El concepto dron no es del siglo XXI, es del siglo XX y es de nuestro Leonardo Torres Quevedo. ¿Pero qué estáis pensando? ¿Que en esto se quedó solo en patente? No, ya sabéis que no se quedó solo en patente. Por supuesto, manuscrito ya sabéis que no. Lo somete al juicio de las oficinas de patentes de España, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Y todas se la conceden. Pero va más allá. Prepara una comunicación para someterla no a las oficinas de patentes, sino a los científicos de la Academia de Ciencias de París. ¿Y qué lleva para acompañar el artículo? Pues un modelo de demostración, un modelo práctico que sorprende a todo el mundo científico de Francia y de la prensa internacional, que se temen que España tenga un arma con la que pueda recuperar el dominio de los mares. Porque si podemos teledirigir, no aeronaves que no existen, torpedos, España no necesita acorazados, ni cruceros, ni destructores. Con lanchas torpederas y torpedos teledirigidos podemos ser los dueños de los mares. Y nos reímos de la Armada de Estados Unidos, que nos ha derrotado en Cuba y en Filipinas, y de la del Reino Unido, que todavía se cree la dueña de los mares, o la de Argentina, o la de Francia. El gobierno español, el de aquella época, va a entender lo que tiene ante sí, y va a dotar para Torres Quevedo un centro de ensayos de aeronáutica, para que construya el dirigible que todavía no ha construido, estamos hablando de 1904 y las fotos eran de 1906, y construya el telequino. Y va a hacer las dos cosas en el frontón Betty High de Madrid. Ese frontón que el Ayuntamiento de Madrid, hasta donde yo sé, no sabe qué hacer. Bueno, pues ya sabemos lo que puede hacer, dedicarlo a la memoria de Torres Quevedo, porque allí construyó el dirigible que habéis visto inflado luego en el gasómetro de Madrid, que se ha vendido, como habéis visto, por todo el mundo y que es presente hoy en el siglo XXI, y allí construyó el telequino, el primer mando a distancia, con el que teledirigió ni más ni menos que un coche eléctrico con baterías eléctricas. En el Madrid que quiere generalizar los coches eléctricos, ya Torres Quevedo había teledirigido un coche eléctrico con baterías eléctricas en la pista del Betty High. Se adelantó hasta Madrid Central, nuestro Torres Quevedo. En realidad no va a teledirigir sus dirigibles, va a teledirigir coches eléctricos y va a teledirigir barcos eléctricos. En el año 6 va a poner un segundo modelo del telequino
en una lancha en el estanque de la Casa de Campo y va a teledirigirlo en la Casa de Campo, y antes, en noviembre del año 5, y luego en presencia del rey Alfonso XIII en Bilbao en septiembre del año 6, va a teledirigir ese barco, el bote Vizcaya. Desde un emisor de ondas hercianas mandamos en código Morse un conjunto de señales que va almacenando el receptor que está en el coche, en el barco o donde corresponda. En esa memoria artificial quedan almacenadas hasta que el equivalente a darle al intro en el emisor. En ese momento el receptor retoma de su memoria artificial esas señales, las interpreta él solito y decide qué orden estaba implícita en esos códigos y ordena al motor correspondiente, pues más deprisa, más despacio, arranca a babor, a estribor, arriba la bandera o lo que corresponda. Si las señales que le hubiésemos mandado en código Morse hubiesen sido otras, la máquina, al retomarlas de su memoria artificial, entendería que son distintas y ejecutaría otra acción. Si vamos mandándole una colección de señales, va ejecutándolas todas en el orden en el que las hemos mandado, dejando un tiempo entre cada una, para que no se solapen, y va realizando todas las operaciones. ¿Qué ha inventado Leonardo Torres Quevedo en 1902 y ha demostrado en 1903, 5 y 6? Lo que hoy llamamos el dron, concepto dron, aparato teledirigido. Y eso es lo que tenemos ahí, la teledirección de aeronaves con los esquemas, pero yendo mucho más allá que lo que podemos encontrar en el Florentino, porque lo realiza. Y sobre todo, porque hoy se asume, se reconoce que el mando a distancia ya es un invento reconocido para Torres Quevedo. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Instituto de Estados Unidos en 2007 concedió un milestone a Torres Quevedo por la invención. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema, las que os he dicho. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Este es nuestro Torres Quevedo. Pero Torres Quevedo no se quedó en el mando a distancia. Lo que estaba en la cabeza de Torres Quevedo, en realidad, es el vehículo, sea marítimo, sea terrestre o sea aéreo, autónomo. Es decir, el coche autónomo que estamos viendo que Tesla y demás quieren poner en marcha, incluso volador. Porque, como muy bien dice Torres Quevedo, si aparte de ser capaces de teledirigirlo, le ponemos suficientes aparatos de teledetección, barómetros, manómetros, etc., pues él solo puede ir tomando decisiones en función de esas impresiones que está recibiendo por esa especie de sentidos. Y claro, al ver esto Torres Quevedo, relacionado con su telequino, dice, me parece que en 1904 estoy yendo un poquito lejos. Esto voy a parar aquí porque yo solo estaba construyendo un mando a distancia y estoy descubriendo en realidad que tengo que ir mucho más allá. ¿Y es a dónde va a ir? A un mundo mucho más allá, a crear la automática como ciencia. Aunque no se estudie en las facultades de informática o de matemáticas esta parte, pues hay que reconocérsela también a nuestro Torres Quevedo. Porque el Florentino da Vinci se supone, pero son esos esquemas, no hay más, que construyó autómatas, un guerrero con armadura. Bueno, esos somos nosotros los que hemos construido hoy a partir de esos garabatos que estáis viendo ahí. Nuestro Torres Quevedo también tiene muchos esquemas para computadoras digitales electromecánicas, por ejemplo, en 1910. Pero nuestro Torres Quevedo se va a quedar en esos esquemas y ya está, que se guarda en una carpeta. No, nuestro Torres Quevedo los presenta a congresos internacionales, en este caso en 1910 en Argentina, y se publican en revistas como La Ingeniería en Argentina o la Revista de Obras Públicas aquí en Madrid, en España, al año siguiente, en 1911, los primeros diseños de una computadora digital electromecánica, claro. Pero es que Torres Quevedo está descubriendo que en realidad nadie le sigue, que no hay nadie dedicado a estas cosas, que es una ciencia nueva que no existe, y entonces entiende que la tiene que crear una nueva ciencia para unas nuevas máquinas, y así lo va a crear él. Ensayos sobre automática, 1914. Bueno, lo escribe en el año 13, pero se publica en enero de 1914. Su definición, claro, si es que es nueva, si no está construida, si nadie ha escrito sobre automática, va a ser Torres Quevedo el que lo haga. Y muy importante, él lo tiene muy claro, y vosotros yo creo que ya lo tenéis claro, extensión teórica de sus aplicaciones. ¿Cómo se materializa de manera práctica estas consideraciones teóricas? ¿Y qué podemos leer en esta nueva ciencia? Pues lo primero de todo, si es la automática, ¿cuál es el objeto de la automática? El estudio, construcción y demás de autómatas. Pues habrá que definir qué es un autómata.
Pues un autómata deberá tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, manómetros, aparatos sensibles a las circunstancias que deben influir en su marcha. Los autómatas deberán tener miembros, claro, para poder ejecutar ellos solos las acciones correspondientes. Los autómatas deberán tener energía suficiente, claro, pero nada de eso es lo importante. Lo importante es que los autómatas tengan discernimiento, que tengan la capacidad ellos de lo que llamaríamos de pensar, en función de las impresiones que reciben y también de las que han recibido y han memorizado en su memoria artificial, ellos solitos realizar las acciones correspondientes. Este es nuestro Leonardo Torres Quevedo. Y decís, bueno, pero en esto, en 1914, se quedaría en la fase teórica, no construiría de verdad un autómata dotado de inteligencia artificial. Sabéis que lo hizo, ¿verdad? Y estáis esperando a que os ponga las fotos. Pues vamos a verlo. El primer ajedrecista. ¿Cómo demostramos ante una comunidad científica incrédula que es posible la inteligencia artificial? Dice Leonardo Torres Quevedo. Pues muy fácil, construimos una máquina, un autómata con el que un humano juegue al ajedrez de tal manera que la máquina le gane siempre. Bueno, una partida completa es muy complicada, pero si lo ejemplificamos con un final de partida de torre y rey contra rey, pues la gente quedará convencida, ¿no? Pues eso es lo que hace en 1912, lo tiene terminado en 1913 y lo presenta en Madrid, pero nadie entiende lo que ha presentado, claro, y lo presentará en el año 14 en París. ¿Cómo funciona el ajedrecista? Bueno, el tablero es eso que estáis viendo ahí, es vertical, hay unos brazos electromecánicos que desenganchan las piezas, pero la partida empieza cuando el humano desengancha a su rey y entonces la máquina se enciende, ella solita, y está esperando a ver qué hace el humano. Si sitúa el rey en las casillas de los alrededores, vale, bien, eso es legítimo, dentro de las reglas del ajedrez, o si se va 2 casillas más allá, o 3 o 4, y entonces es trampa. Y eso es lo que está esperando la máquina. Bueno, en función de dónde la pongamos, la máquina enciende una de esas bombillas que veis ahí, de las 3 que hay, o le da a las campanas, en el caso de que le hayamos hecho trampas, porque nos va a pillar, o si interpreta que es correcto, ella solita decide mover la torre o el rey. Si al mover la torre nos da jaque, con otro de esos campanos nos avisa. Y la máquina va persiguiéndonos, intentamos escapar, la máquina mueve el rey, mueve la torre, hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate. ¿Ha inventado nuestro Torres Quevedo la inteligencia artificial? Pues en Madrid, en 1913, en junio de 1913, no se lo concedieron porque nadie había entendido más que era un juguete. Pero cuando lo presenta en abril de 1914 en París y la portada de Le Matin dice eso, un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién ha inventado, quién es el pionero de la inteligencia artificial? ¿Alan Turing o Leonardo Torres Quevedo? Claro, decir, bueno, es que esto está en francés. ¿Y en inglés? Pues al año siguiente, en Scientific American, la revista de divulgación científica que se sigue publicando hoy, retomando todo esto que han visto que se ha hecho en Francia, pues publican un artículo con ese título, Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Pero lo importante es el subtítulo, sustituirá mediante máquinas a la mente humana. ¿Quién es el pionero de la inteligencia artificial? Efectivamente, nuestro Leonardo. Pero claro, estáis diciendo, vamos a ver, Paco, tú has dicho que en el año 10 presentó los diseños de una computadora digital. ¿Qué es lo que estaba intentando resolver de verdad Torres Quevedo? Pues el problema donde había fracasado Babbage, la construcción del computador, de la máquina analítica que le gustaba llamar a Babbage. Babbage había fracasado con tecnología mecánica y Torres Quevedo dice, ¿y con tecnología electromecánica no conseguiré yo resolver el problema? Y es que lo va a hacer parcialmente, pero lo va a hacer. Porque en 1920 se tiene que conmemorar el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar, que se comercializó bastante bien, una máquina que sumaba, restaba, multiplicaba, dividía mecánicamente. Y Torres Quevedo, que ya tiene un aritmómetro desde el año 1917, pero que, como podéis ver en las exposiciones que hago y demás, y en la página web nuestra, se equivocaba de vez en cuando, y podéis ver en los paneles, pues, el año 17, aquí se ha equivocado la máquina, para el año 19, hace ahora exactamente 100 años, ya siempre hacía bien las operaciones. Y eso es lo que va a presentar en el año 20, porque como en el año 19 ya funciona, lo ha presentado en Bilbao, nadie se ha enterado, en diciembre lo presenta en Madrid, nadie se entera, y pues no me acuerdo, en primavera del año 20 ya lo presenta en París. ¿Y qué es lo que está presentando?
¿Qué es su aritmómetro electromecánico? Bueno, lo pongo en color para que lo veáis hoy porque sigue existiendo. ¿Qué tenemos a la derecha? Un teclado, ¿no? El órgano de introducción de datos. Pero ya estáis viendo que esa máquina de escribir, que es también una impresora, es decir, el órgano de salida. Bueno, pues desde el teclado vamos a ir tecleando, claro. Vamos mandando las operaciones que queremos que la máquina compute. Es decir, en la CPU que tenemos a la izquierda se van a ir almacenando pues, las cantidades y las operaciones, con los paréntesis o lo que corresponda. Cuando hemos terminado de mandar las órdenes que le damos al espaciador, al intro. ¿Qué hace la CPU? Pues retoma de su memoria esas operaciones, esos datos, realiza todas las operaciones y cuando ha terminado, ella solita manda a la impresora los resultados de esas operaciones. ¿Qué es lo que ha presentado Torres Quevedo en 1920? No lo digáis. Vamos a dejar que sean las autoridades mundiales las que nos lo digan. Una exposición en 1990 en el Museo de las Ciencias y las Técnicas de París, de la máquina de calcular de Pascal, la pascalina, al ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Quién está en el capítulo del ordenador? En 1920, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Pero claro, estáis un poco sorprendidos de la frase, porque está descontextualizada, ¿vale? El capítulo del ordenador, pero ese catálogo tendría 100 páginas, 120, yo quiero ver, pues, el marco completo. Bueno, no pasa nada, os lo pongo. El marco completo de todos los artilugios que han ido ayudando a mecanizar, electromecanizar, etcétera, computerizar, eso, el cálculo. Y aquí veis perfectamente a Torres Quevedo y a los ordenadores actuales, ¿a que sí? No digáis mentiras, que no veis nada, vamos a ampliarlo. ¡Ah! Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo veis abajo, los ordenadores actuales. Encima, ¿qué tenéis subrayado en rojo? Babbage, los fracasos de Babbage. Y entre medias en 1920, ¿qué tenéis? Torres Quevedo, en francés, claro, 1920, el aritmómetro. El aritmómetro electromecánico, el primer computador de verdad de la historia. Entre el fracaso de Babbage y los primeros computadores, el Mark I e ENIAC, de la Segunda Guerra Mundial, antes de los ordenadores actuales. Ese es nuestro Torres Quevedo, pionero de todas estas cuestiones. Bueno, el ajedrecista que os he enseñado antes os lo habéis creído y además lo habéis visto porque lo decía la prensa, pero realmente como ajedrecista no lo habíais visto, ¿no? Y eso Torres Quevedo era consciente de ello. Y con la colaboración de su hijo Gonzalo, pues construye en los años 20 uno que ya sí, el tablero es horizontal y además habla. Le va a poner un gramófono, unos discos, para que nos anuncie los jaques y nos dé el jaque mate también con la voz grabada, para que ya sea el autómata completo, el robot completo que piensa, habla, siente, etc. Bueno, la última vez que este ajedrecista funcionó, que yo sepa, fue en 1978 en el Palacio de Cristal, y el último al que derrotó, pero no os preocupéis, derrota a todos, claro, si funciona, pues nos gana a todos, pues fue a ese jovencito rey Juan Carlos, que también perdió, por supuesto. Los demás se ríen mucho, él no está muy feliz siendo derrotado por la máquina, como podéis ver, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que da lo mismo que seas plebeyo que seas rey, porque te va a ganar la máquina siempre. Pero de nuevo queréis juicios internacionales. Y desde 2012 no hay mejor juicio que leer lo que en el blog oficial de Google aparece. Porque Google organizó y nos pidió colaboración en el año 2012 una jornada en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid y tenían que conmemorar un hito en la historia de la computación y tocaba España. Y entonces nos preguntaron qué hay en 2012 que podamos conmemorar. Como riéndose, claro. Como... y ¿cómo que qué? Les enseñé las cartas de Torres Quevedo a su hijo diciéndole, oye, que esto a veces se atasca, no lo quiero presentar todavía, ya tengo el ajedrecista. Les enseñamos que ya en el año 13 ya funcionaba, les enseñamos todo esto y ¿entendieron lo que les habíamos contado o no lo entendieron? Torres Quevedo con el ajedrecista había inventado el primer computer game de la historia. Bueno, el primer juego de computador, ¿vale? El primer juego computacional. Bien, muy bien, pues sí, muchas gracias Google, que te habéis enterado. La pena es que los españoles todavía no se hayan enterado, pero seguiremos en la tarea. Bueno, yo sé que queréis que esté hablando durante media hora más, pero voy a terminar ya, tenemos que ir terminando. A Torres Quevedo tenemos un problema con él, pero es el mismo que tuvo Leonardo da Vinci, que había nacido 400 años exactamente antes que Torres Quevedo. Da Vinci había nacido en 1452, Torres Quevedo nació en 1852. Lo tuvieron que descubrir los franceses y tuvieron que decirnos que era un problema el que tenía Da Vinci, y es que era un hombre de la modernidad en el Renacimiento, que se había adelantado mucho a su tiempo.
Ese problema también lo tenemos los españoles, con nuestro Torres Quevedo. En 1930, Maurice Docan, que era presidente de la Sociedad Matemática Francesa, escribió un artículo en Figaro sobre máquinas de calcular, ya veis el subtítulo, de Pascal a Torres Quevedo. Claro, y nos contaba eso, que Torres Quevedo debería ser, se lo preguntaba a él, ¿no?, si no debería ser considerado acaso el más prodigioso inventor de su tiempo. Y su tiempo es el de Tesla, Graham Bell, Edison, en fin, no está mal el tiempo de Torres Quevedo. Pues eso decían de nuestro Torres Quevedo. El problema es que lo tenía que decir un francés. A Da Vinci se lo llevó a Amboise Francisco I. Había fracasado en Italia, los franceses se lo llevaron. Bueno, hoy el reconocimiento de Torres Quevedo, como veis, pues empieza a ser más generalizado. El primer teleférico para personas, el telequino se debe a él, el transbordador del Niágara se entiende que es el primer teleférico de toda Norteamérica, Google ya lo va reconociendo. En fin, yo creo que algo hemos avanzado. Pero lo que sí creo que hay que preguntaros es si no debiéramos, los españoles, unirlos a los dos, en su desconocimiento y reconocimiento, desgraciadamente, por parte de los franceses, o en que italianos reivindiquen la italianidad de Da Vinci y españoles reivindiquemos a nuestro Torres Quevedo y reescribamos casi todos los libros de historia de la informática, etc. Pues esa es la pregunta que os hago. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que vayan sueltos o a partir de ahora exigimos a la historiografía mundial que los dos Leonardos vayan siempre juntos y sean inseparables? Bueno, pues la pregunta os la hago yo, pero la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Pues las autoridades locales se nos han ido, no sé si tenéis alguna pregunta o dada la hora nos escapamos, pero vamos, yo a vuestra disposición. Como decíamos antes, contamos con la presencia de Mercedes Torres Quevedo, nieta de don Leonardo, que nos acompaña en numerosísimas conferencias y que nos podría contar alguna cosa más familiar, ¿verdad?, sobre su abuelo, pero bueno, pues a vuestra disposición estamos, claro. Darte las gracias, Paco, como siempre, porque eres también muy interesante y sabes muchísimo. Te lo agradezco todo. Pues ya sabes que para mí es un placer. Pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues nada, habrá más conferencias, traeremos la exposición Torres Quevedo de nuevo a la Casa de Cantabria en otro momento, en primavera, y bueno, pues seguiremos difundiendo la obra de este cántabro universal, porque los cántabros somos así de generosos, aunque no hayamos nacido allí. Queremos compartir a los nuestros porque son patrimonio de la humanidad. Y sobre todo figuras como Torres Quevedo, que son de talla mundial, claro, que debieran ser conocidas para poder ser reconocidas. Así que pues muchas gracias por venir y eso sí, aprovechar y difundir la obra de Torres Quevedo allá donde tengáis oportunidad.